Hola, hola. Yo de nuevo por aquí. Vamos a comenzar con nuestra última conferencia del día de hoy. Y pues para mí va a ser un gusto poder presentar a nuestro ponente que nos ha estado acompañando por aquí en el bloque de la tarde de este día. Quiero hablarles del psicólogo Mario Guamán. Él, pues, es psicólogo. Él egresó de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú y además es egresado de la maestría en Psicología de las Adicciones por la Facultad de Psicología de la UNAM. Él está capacitado en la implementación de terapia de activación conductual, terapia analítica funcional y terapia de aceptación y compromiso, entre otras intervenciones de este corte conductual contextual. Ha sido capacitador en diplomados, en cursos, en talleres tanto nacionales como internacionales en materia de investigación en psicología y pues en terapias conductual contextuales. Y también ha participado en proyectos de investigación. Participó en un proyecto denominado Activación Conductual para la Depresión Resistente a Tratamiento del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Y pues actualmente lo pueden encontrar como miembro del CITESAM, donde funge como investigador, también como capacitador y como terapeuta especializado en el consumo problemático de sustancias, además de abordar depresión, ansiedad y desregulación emocional. Pues él es Mario. Entonces, Mario, pues muchas gracias por estar aquí esta última hora para cerrar nuestro día. Te dejo con los micrófonos. Sí. Muchísimas gracias a ti, Jessica, por la presentación. Es un gusto estar con todas y todos ustedes el día de hoy, cerrando este día festivo de inauguración de CITESAM. Muchas gracias a quienes han podido seguir, en tanto fueron sus posibilidades, todas las conferencias o la mayoría que han iniciado el día de hoy durante la jornada. Y como les comentaba la doctora Jessica, pues el día de hoy vamos a revisar lo referido a una propuesta de tratamiento que ya lleva años y ya está consolidada, que es la activación conductual. Ok, antes de iniciar con lo que me gustaría compartirles hoy, que es como compartirles los cimientos teóricos o conceptuales de cómo se concibe la depresión desde un modelo conductual y comentarles cuáles son los principios que rigen esta intervención, me gustaría comentarles algo que muy probablemente ya conocemos como profesionales de la salud mental, y es que la depresión es un problema con el cual nos estamos topando recurrentemente, ya sea como un diagnóstico, como una problemática única, que diría que puede ser el menor de los casos, o como una comorbilidad, digámoslo en términos médicos. Según lo que refiere la OMS, al menos 5% de las personas adultas en la actualidad presentan este diagnóstico. También es una realidad que afecta más a las mujeres que a los varones. Y lo que también es una realidad es que la investigación y la clínica lo que nos dicen es que tenemos a la mano tratamientos eficaces para el abordaje de esta problemática. Si nosotros ingresamos a la página que les comparto aquí, que es de la división de la APA, y buscamos entre las diversas problemáticas que se refieren ahí la depresión, esta página nos da un listado de tratamientos que cuentan con evidencia, mayor o menor, para el abordaje de la depresión. Y en el presente caso, pues aquí pueden ver en penúltimo lugar, y esto no es un orden jerárquico, simplemente están ahí enunciadas, a la activación conductual para la depresión. Entonces tenemos un tratamiento que funciona, que sirve para el abordaje de una problemática real con la que nos solemos encontrar en nuestro trabajo clínico. Es importante que conozcamos, o al menos desde mi perspectiva lo es, los cimientos de cómo se construye o cómo se entiende la problemática de la depresión desde este modelo. Y para eso, en primer término, me gustaría que hagamos como, o pensemos en esta comparación, que está referida en diversos textos de análisis de la conducta y es una distinción útil respecto a
cómo explicamos el comportamiento. Entonces, me gustaría que pensemos en cómo explicamos la conducta de las personas diagnosticadas con depresión. El modelo médico, y con modelo médico me voy a referir acá al modelo categorial por el cual asignamos etiquetas diagnósticas a una serie de indicadores, es un modelo que sirve para describir. Si yo digo depresión, muy probablemente a sus mentes vendrán pues la serie de indicadores que sugieren o que nos dan indicios de que estamos frente a una persona con un determinado problema que llamamos depresión, que podría ser anedonia, falta de interés por hacer cosas que antes disfrutaba, podría ser falta de apetito, mucho sueño, poco sueño e indicadores diversos. Ahora, si bien el modelo médico es útil para describir conductas y para que en la comunidad de profesionales de la salud mental podamos comunicarnos de forma efectiva y saber a qué nos referimos cuando hablamos de depresión, se queda corto cuando buscamos explicar por qué ocurre tal o cual comportamiento. Y caemos en el peligro, en el riesgo de plantear un razonamiento que se denomina circular. Es decir, de explicar la depresión a partir de sus síntomas y explicar los síntomas a partir de recurrir a la etiqueta diagnóstica de depresión. Entonces, no es que no sirva este modelo, sirve para describir y para comunicarnos de forma efectiva. Sin embargo, se queda corto. Y es ahí donde aparece el análisis de la conducta como una propuesta conceptual ya de muchos años y que nos permite saber realmente por qué ocurre lo que ocurre con una persona que tiene este diagnóstico. Es decir, podemos desde el análisis de la conducta conceptualizar y conocer qué es lo que hace más probable en su contexto y en su presente y en su realidad, qué condiciones hacen más probable que se quede un día, todo el día en la cama una persona con este diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Y qué consecuencias son las que siguen a esta conducta, que están manteniendo esta conducta. Y eso nos da como mayores herramientas o mayores armas para poder abordar la problemática. Entonces, lo que quiero compartirles inicialmente es este modelo conductual de la depresión. El primer punto que me parece importante abordar es que pues, el objeto de estudio de un modelo conductual es la conducta. Ahora, aquí cabría hacer una aclaración, y es que conducta, desde el análisis de la conducta o desde modelos conductuales más recientes, no solo es aquello que puede ser observable, hay un malentendido al respecto. Se le critica al conductismo muchas veces desde el desconocimiento, que solo se fija en aquello que es observable. Y no es así. Modelos teóricos más recientes derivados del conductismo también consideran, e incluso el conductismo radical de Skinner ya hablaba de pensar como conducta, de imaginar, de soñar, o de categorías más amplias que pueden ser definidas como conductas. Conducta como todo aquello que un organismo puede hacer. Podemos ponerlo en esos términos a fin de que sea más comprensible. Ahora, el segundo punto que me parece importante abordar es la especial relevancia que tiene el análisis funcional de la conducta en nuestro trabajo. Ciertamente, y si fuésemos estrictos, hablaríamos más precisamente de una evaluación funcional. La evaluación funcional, para entender justamente lo que les decía, por qué ocurre la conducta, es decir, ¿qué ocurre antes? Aquí está como descrito de alguna forma, como un ejemplo que quiero retomar. ¿Qué ocurre antes? Que puede ser descrito como qué sucede en el entorno inmediato, qué sucede incluso
en el mundo debajo de la piel del individuo, qué es lo que ocurre como conducta y qué es aquello que le sigue a la conducta, a lo que llamamos consecuencia, que está manteniendo la ocurrencia de esta conducta. Es decir, pues en términos más técnicos, aquello que está reforzando la conducta. Entonces, ¿por qué es importante un análisis o una evaluación funcional? Pues, por ejemplo, pongamos el caso de una persona que tiene el diagnóstico de depresión, pero que además de esto experimenta niveles de eso a lo que le llamamos ansiedad. No vamos aquí a discutir qué involucra eso, pero bueno, niveles altos de ansiedad. Y lo que sucede como antecedente es que un amigo lo llama y lo invita a una fiesta. Entonces, el organismo, o decir, Pepito, digamos de Pepito, esta persona puede emitir una serie de conductas que traigan como consecuencia que este nivel elevado de ansiedad o este estado emocional que él está experimentando en ese momento se reduzca. Lo estoy poniendo como en términos didácticos. Muy probablemente si yo les pidiera que me dijesen, pues, ¿qué podría hacer Pepito para que este estado emocional que experimenta respecto a esta invitación a un acto social se reduzca? Pues aquí podría ir una serie de conductas, como Pepito podría quedarse en casa, no ir a la fiesta y así evitar el hecho de experimentar esta ansiedad que suele experimentar cuando se expone a eventos sociales. Pero también Pepito podría ir al evento social y podría más bien quedarse aislado y luego escapar de ese evento social. Y ese quedarse aislado en este evento, en ese lugar, podría cumplir también la función de reducir la ansiedad. O podría ir al evento social y podría, pues, echarse unos tragos con sus amigos a fin de reducir este nivel de ansiedad. Y ahí estamos hablando de 3 conductas que pueden ser topográficamente distintas, es decir, respecto a sus características, notamos que son distintas, pero que cumplen la misma función. Entonces, lo que quiero que tengamos en claro, o que nos quede en claro, es que en el trabajo del clínico es importante siempre estar pensando en términos de evaluar funcionalmente la conducta y de preguntarnos al servicio de qué está ocurriendo esa conducta. Es decir, cómo funciona para la persona que tenemos frente a frente durante una sesión. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo punto relevante que me gustaría que nos quedara más o menos claro respecto a lo que propone un modelo conductual de la depresión. Un tercer punto del que hablamos desde este modelo es que existe esto que llamamos determinismo. Es decir, desde el análisis de la conducta se concibe que justamente la conducta de las personas es susceptible de ser estudiada. Podemos, si bien en el trabajo clínico no tenemos lo que denominamos observación directa del desempeño o de las conductas de las personas en sus entornos, pues sí tenemos acceso a un reporte indirecto, ¿no? A lo que nos va contando. Pero imaginen, ¿no? Que en el mundo de los ideales pudiéramos tener acceso a toda la vida de una persona, que podría ser tal vez poco ético, ¿no? Pero solo estamos suponiéndolo para explicar este punto, lo del determinismo. Entonces, tal vez, si fuéramos unos terapeutas y analistas de la conducta obsesivos, podríamos más o menos explicar, describir cómo funciona la conducta de esta persona y con una probabilidad relativamente alta podríamos predecir qué podría ser esta persona en una situación futura. A eso es lo que le llamamos determinismo. Y lo enunciamos, o Cantor en su texto lo enuncia así como lo prometedor del determinismo, porque justamente estas herramientas
o este conocimiento de cómo ocurre y por qué ocurre la conducta de las personas, evidentemente cuando tenemos acceso a la información necesaria, y nosotros vamos a trabajar más en función de hipótesis, pues este conocimiento nos permite justamente dotarle de herramientas a la persona para que ella misma acceda al conocimiento y a que pueda experimentar de propia mano, o sea, en su vivencia diaria, el por qué ocurre la conducta tal como ocurre en su caso. Es decir, por qué todo el día nos estamos quedando en casa y en cama, por qué si nos invitan a un lugar simplemente ignoramos los mensajes de los amigos, o por qué pasamos tanto tiempo deslizando, pues, scrolleando ahí en redes sociales, que todo esto podría tener más bien una función evitativa. Entonces, el punto es que desde nuestra posición de terapeutas y con nuestra formación, con la información y con las herramientas que tenemos para analizar la conducta, podamos nosotros transmitirle a través de las técnicas que están protocolizadas esto a los consultantes y que ellos puedan justamente, utilicemos este término, empoderarse y poder cambiar o hacer los cambios y ajustes necesarios para poder cambiar su conducta. Es importante también entender el contexto presente. A diferencia de tradiciones que podrían considerar el pasado como determinante en lo que ocurre en las personas en la actualidad, nosotros vamos a centrarnos en cómo ocurre y por qué ocurre la conducta en el momento actual. A veces, ciertamente, algunas experiencias del pasado podrían ayudarnos a tener una comprensión más cabal justamente de esta evaluación funcional, pero muy probablemente será porque esas vivencias del pasado tienen una función en la experiencia del consultante al traerlas al presente. Entonces, el modelo conductual es un modelo que principalmente se enfoca en el ahora, ¿ok? Entonces, esto más o menos es lo que caracteriza una aproximación desde el modelo conductual de la depresión. Canter lo que nos dice es que pues la depresión entonces desde un modelo conductual sería la manera en la que las personas responden a su ambiente, tanto el contexto histórico como el presente ejercen una fuerte influencia sobre la conducta actual. Y aquí cabría hacernos la pregunta de a qué se refiere Canter con fuerte. ¿Por qué es fuerte o qué involucra este modelo conductual de la depresión? Pues en términos muy generales, lo que Canter describe como el modelo conductual de la depresión son estos 4 puntos. Uno de ellos es la pérdida de reforzamiento positivo. El segundo es el excesivo refuerzo negativo. Otra propuesta o aproximación conceptual a la explicación de la depresión es el excesivo castigo. Y lo que sugiere Canter también en su libro es lo del refuerzo de la conducta depresiva. ¿A qué nos referimos con pérdida de reforzamiento positivo? Pues desde una perspectiva conductual, la depresión no es que ocurra porque no le echemos ganas o porque tenemos el chip de que, pues sí, de que ya estamos echados a perder, sino que la depresión se explica por aquello que le ocurre en el contexto a la persona, es decir, a la persona muy probablemente le han ocurrido cosas o hechos vitales como podría ser una ruptura amorosa, podría ser la pérdida de un trabajo, podría ser que ha dejado su país y se ha ido a otro lugar, podría ser que podría ser cualquiera de estas cosas que lo que hace es que las personas pierdan acceso a una fuente que es estable y duradera de reforzadores positivos. Por poner un ejemplo sencillo, piensen en todo lo que puede constituir una pareja cuando se tiene una relación, vamos a decirlo, saludable. Una pareja puede ser
puede involucrar la interacción, una serie de acceso a reforzadores positivos. Compañía, comprensión, placer sexual, o sea, hay diversos reforzadores positivos involucrados. También el trabajo podría hacer eso. El ir a la chamba para una persona podría ser el acceder al sentirse competente, es decir, hacer un trabajo y sentir que realmente está siendo útil. Podría ser también el acceso al compartir experiencias con las personas que lo rodean, con sus compañeros de trabajo. Y así podríamos identificar que muchas áreas vitales de las personas constituyen una serie de acceso a diferentes fuentes estables y duraderas de reforzamiento positivo. Entonces, hay ocasiones en las que eventos vitales, como los que he mencionado antes, podrían hacer que las personas pierdan ese acceso al reforzamiento positivo y que la reacción más natural a eso sea eso que llamamos depresión. Entonces, este es un primer punto, pérdida de reforzamiento positivo. Otro aspecto sería el excesivo refuerzo negativo. Una vez que ha acontecido eso, lo que puede suceder es, como el caso que les relataba de Pepito, que alguien le invite a Pepito a salir y finalmente él decida quedarse en casa. Quedarse en casa en el corto plazo está evitando el contactar con la ansiedad o con una experiencia que tal vez para él es aversiva. Tal vez Pepito en ocasiones anteriores ha acudido a este evento social al que lo invitaron, ha acudido con, pues qué sé yo, con amigos de la licenciatura, él ya es egresado, asumamos, y él ahora está sin chamba. Y entonces, cuando ha ido, se ha encontrado que todos hablan de lo bien que les va o de lo felices que son en sus trabajos, y que eso ha hecho que en ocasiones anteriores él haya contactado con pues sentirse como este malestar derivado de todas estas conversaciones y pues que eso explica que en una siguiente ocasión cuando lo invitan, justamente para evitar esta experiencia que puede ser aversiva, él decida en ese momento quedarse en casa. El quedarse en casa entonces constituiría una conducta negativamente reforzada. Es decir, es evitar en ese momento contactar con una experiencia emocional aversiva. Y le funciona en el corto plazo, evidentemente, porque no va y se evita eso. La pregunta es, en el largo plazo, ¿qué está ocurriendo? Tal vez para esta persona es importante mantener sus redes sociales, hacer amigos o tener estos reencuentros con amigos queridos de la licenciatura. Y entonces en el largo plazo, esta conducta negativamente reforzada que podría empezar a presentarse como un patrón, no solo en esa área, podría alejarlo de esa persona que quiere ser. ¿Ok? Entonces, eso sería un excesivo refuerzo negativo. Ahora, se me viene a la mente esto, por términos didácticos estamos como separándolo, pero usualmente todos estos procesos que estoy describiendo o estos aspectos de este modelo conductual muy probablemente se presenten juntos o entrelazados, ¿ok? También se habla de un excesivo castigo. Esto está referido a que en ocasiones, pues, los entornos de las personas no son necesariamente los más amables o los más reforzantes, ¿no? Y imagínense a una persona para quien es muy importante, supongamos, relacionarse amicalmente con otras personas o involucrarse, tener conversaciones con, qué sé yo, con las personas de su barrio o con las personas de su trabajo. Y imaginen que esta persona pues migra a otro país en el que justamente en el barrio en el que está, cuando ella intenta acercarse e interactuar con otras personas, esta persona tal vez tenga las habilidades para acercarse e interactuar, pero se acerca y lo único que recibe son como caras muy serias, muy enojadas y lo que hacen reiteradamente, es un ejemplo, podría ser que castigan su conducta con estas reacciones. Entonces, lo que yo podría predecir es que en ese contexto, tal vez esta persona, después de
reiteradas interacciones en las que su conducta de acercarse a interactuar ha sido como castigada con malas caras o con tal vez incluso le han hablado mal, muy probablemente esta persona deje de acercarse a interactuar. Y si para esta persona era importante interactuar con otras personas, pues va a provocar una reacción natural de tristeza. Y por último, el cuarto aspecto que se refiere en este modelo es el refuerzo de la conducta depresiva, que lo que puede ocurrir en ocasiones y sin que nos lo propongamos es que supongamos en la familia, alguien ha tenido pues qué sé yo, un evento por el cual está pasando muy mal, ¿no? Supongamos que la muerte de un familiar, ha perdido el trabajo, se le contaron muchas cosas y la pasa muy mal y entonces evidentemente está triste y ya le han dado un diagnóstico, le han dicho que tiene depresión y se pasa el día en cama. Lo que podría pasar a veces y sin que nos lo propongamos o sin que su entorno más cercano se lo proponga, es que estas conductas de aislamiento o de no hacer nada o tal vez de dejar de participar en labores de la casa, en este ejemplo podrían ser reforzadas porque, qué sé yo, la pareja o los hijos, al ver que el papá está como que muy triste por todo lo que ha pasado, en un intento por mostrarse comprensivos y validantes, lo que hacen es hacer las cosas por él. Entonces, esta conducta de quedarse en casa o de restringir su actividad y dejar de participar en actividades de la casa puede verse reforzada porque otras personas lo están haciendo. De nuevo, no es que las personas se lo estén proponiendo, es que puede ocurrir así. Y entonces esto también sería una parte importante del análisis de la conducta, si queremos llamarlo de alguna forma, depresiva. Entonces, estos cuatro aspectos en términos de Canter constituyen lo que podría llamarse un modelo conductual de la depresión, que nuevamente por cuestiones didácticas los hemos separado, pero muy probablemente cuando abordamos un caso estos cuatro aspectos se estén presentando simultáneamente. Entonces, me gusta mucho esta perspectiva porque es muy validante, muy comprensiva y muy compasiva este modelo conductual. El modelo conductual entonces sostiene que la depresión es una respuesta lógica a los hechos negativos de la vida, estresores y dificultades ambientales. Esto en términos de Canter. ¿Qué otra cosa más compasiva o validante puede existir que este modelo que nos dice que justamente lo que le está ocurriendo a una persona con este diagnóstico es lo que le podría ocurrir a cualquier persona en esa situación y dado el historial de aprendizaje y el contexto histórico en el que está? Es una perspectiva muy, muy comprensiva, diría yo, y muy compasiva también. Muy contrario a lo que puede pensarse o a lo que aún se percibe o se dice del conductismo desde algunas tribunas. Entonces, todo este modelo conductual o toda esta explicación para llegar a lo que es la activación conductual. La activación conductual es un tratamiento estructurado, breve, para la depresión. Inicialmente propuesto para la depresión, ahora hay investigación que nos sugiere que podría también ser una terapia tras diagnóstico. Entonces es un tratamiento estructurado para la depresión cuyo objetivo es restablecer el contacto de las personas con fuentes estables y naturales del reforzamiento positivo. Es además una intervención parsimoniosa y es además una intervención costo efectiva. Costo efectiva porque pues la investigación que se ha realizado hace unos años, se realizó el estudio COBRA en el Reino Unido, en el que se comparó no la efectividad de las intervenciones, lo que se comparó justamente fue la costo efectividad. Se comparó activación conductual y TCC. Las dos fueron intervenciones y aproximaciones terapéuticas que
dieron resultados positivos, si queremos ponerlo en esos términos, para el abordaje de la depresión. Y lo que diferenció a ambas propuestas fue que la activación conductual resultó ser una intervención más barata. Es decir, en términos económicos, la inversión realizada para formar a los terapeutas que en ese protocolo llevaron a cabo la implementación de la activación conductual fue mucho menor porque justamente es una terapia o aproximación terapéutica más sencilla que requiere del aprendizaje de menos principios y que está muy protocolizada. Además, en cambio, en ese estudio que se realizó, la TCC requería una formación más amplia por parte de los terapeutas que implementaron el protocolo de TCC. Entonces, lo que concluyeron los autores fue que la activación conductual es una terapia con mayor costo-efectividad, lo que podría ser una gran noticia, lo que es una gran noticia para nuestros países, en los que pues no precisamente nos sobran los recursos, ¿no? Entonces, me gustaría que repasemos los principios fundamentales de la activación conductual. Esto es como un decálogo o como sí, como una tabla de los 10 mandamientos de la activación conductual, si queremos ponerlo en esos términos. Y que son muy comprensibles y muy, pues sí. El principio 1. La clave para cambiar cómo se sienten las personas consiste en ayudar a cambiar lo que hacen. Aquí se habla del actuar de fuera adentro versus actuar de dentro afuera. Muchas veces lo que podría haber en general pues en nuestra comunidad es esta idea de que primero debemos cambiar como estados de ánimo internos, como lo que llevamos dentro, es decir, si yo experimento flojera, pues no me voy a disponer a hacer cosas o algo así, ¿no? O esperamos a sentirnos bien o animados para hacer algo. Ese es el discurso que podría haber, o a veces esta expresión de ¿por qué no cambias el chip? Es pensar como de que primero hay que cambiar algo adentro o cambiar los pensamientos o el modo de pensar para luego empezar a cambiar cosas afuera. La propuesta de la activación conductual o este principio hace referencia a que esto no es necesariamente así, porque lo que sucede es que, si ustedes pueden notarlo en su experiencia diaria, es que muchas veces no es que estemos del mejor ánimo para al amanecer despertar e ir al trabajo o a la escuela o al lugar que vayamos. Muy probablemente muchas veces, sobre todo si es una mañana fría, lo que el impulso al despertar quiere hacer es quedarse en cama. Y sin embargo, muchas veces lo que hacemos las personas es salir, levantarnos de la cama y aún con esta flojera, ir a la escuela o ir al trabajo. Y tal vez en ocasiones ocurre que ya yendo al trabajo o a la escuela, es decir, primero actuando, nuestro estado de ánimo ya puede cambiar y podemos estar más animosos durante el día. Entonces, es esto, es este principio de actuar de fuera adentro. Eso es lo que vamos a compartir al iniciar la intervención con nuestros consultantes. Tiene que quedar muy clara esta idea en la socialización del modelo que hacemos en las primeras sesiones. Si esta idea queda como clara, es mucho más fácil que podamos implementar las técnicas y el protocolo que queremos implementar. Entonces, el principio 2 es que los cambios en la vida pueden llevar a la depresión y las estrategias de adaptación a corto plazo pueden bloquear con el tiempo a las personas. Es lo que les decía con el ejemplo de Pepito, que fue invitado a una reunión y él decidió ese día quedarse en casa. En el corto plazo tal vez funciona como forma de evitar contactar con experiencias emocionales aversivas o con todo lo que sucede en ese contexto. Pero en el largo plazo, tal vez lo que está haciendo es alejarlo pues de la persona que quiere ser. Si tal vez para él es importante relacionarse con otras personas, ser un
amigo presente en la vida de otras personas, esa estrategia de adaptación a corto plazo, si se empieza a repetir y empieza a convertirse en un patrón evitativo, puede más bien alejarlo y traer más costos para esta persona. ¿Okay? Esto es lo que quiere decir este principio. Y el principio 3 está orientado a decirnos que las pistas para lo que será antidepresivo para una persona concreta residen en lo que precede y lo que sigue a sus conductas importantes. Esto, en función de lo que hemos visto, hace referencia a la evaluación funcional, a considerar qué es lo que sucede justamente inmediatamente antes e inmediatamente después como consecuencias de la conducta que emite la persona. Y esto no solo para conocer por qué ocurre la depresión o eso que llamamos depresión, sino también para conocer qué es lo que puede ser antidepresivo, es decir, qué es lo que posteriormente, cuando vamos a programar actividades, podría resultar un antidepresivo conductual, si queremos utilizar esta terminología. Entonces, este principio 3 nos hace recordar la importancia de la evaluación funcional cuando estamos llevando a cabo un protocolo de activación conductual. Esto es como transversal a la intervención. Principio 4. Estructurar y programar actividades que siguen un plan, no un estado anímico. En consonancia con el principio 1, que nos refería a que desde la activación conductual vamos a pensar en este principio que es de fuera adentro, pues lo que vamos a lo que vamos a recurrir como principio cuando empecemos a monitorear y programar actividades es a que quede muy claro con los consultantes que lo que vamos a seguir es un plan, no un estado anímico, porque una de las dificultades, muy válidas, por cierto, que se nos van a presentar es que alguna vez llegue un consultante y nos diga que pues no llevó a cabo la actividad que programamos en la sesión anterior, algo que podría ser muy frustrante para nosotros como terapeutas. Y es algo que debemos validar y entender. Y sin embargo, para fomentar el cambio tenemos que volver a este principio. Y es el principio de que vamos a seguir un plan y no un estado anímico. También habría que evaluar otras cosas, evidentemente, pero la idea es esta. La estructuración y programación de actividades van a seguir un plan. ¿Ok? El principio 5. El cambio será más fácil cuando se comienza por algo pequeño. Esto vamos a poner como ejemplo esto. Hace mucho tiempo, pues, qué sé yo, una persona disfrutaba mucho de leer en su adolescencia, ¿no? Leía mucho, incluso leía novelas como muy amplias o con una extensión muy grande de páginas y podía devorarse libros en días enteros, ¿no? Y sin embargo, atraviesa una serie de problemas, crece, los problemas vienen y atraviesa por un periodo de depresión. Entonces, leer, por ejemplo, para esta persona podría ser una actividad importante. Y en algún punto, al programar actividades, podríamos pensar que leer podría ser una actividad a programar. Estoy hablando en términos muy generales. Pensemos en qué ocurriría si a esta persona que ha dejado por un tiempo muy prolongado de leer e involucrarse con el disfrute de la lectura, si a esta persona le asignamos como actividad la lectura, pues no sé, de un libro muy extenso, qué sé yo, El Quijote de la Mancha, Ana Karenina, no sé, alguna novela extensa. Muy probablemente lo que pasa es que estamos exponiendo a la persona al fracaso al realizar la actividad y lo que podría experimentar es más bien como un sentido menor de competencia, ¿no? Esto es lo que llamamos autoeficacia, no es algo que estaríamos promoviendo al programar esa actividad. Entonces, lo que idealmente podríamos hacer en ese caso es más bien que empiece con lecturas breves. Es decir, tal vez podríamos preguntarle, en el peor de tus días, ¿cuánto leíste, no? Si que leyó una página o algo así. Lo que menos leyó y partir de ahí.
partir de empezar de a poquitos a construir algo que ya en adelante pueda ser algo más grande. Pero el sentido de competencia no se va a readquirir en este contexto si exponemos a la persona a una actividad que podría en ese momento resultar muy demandante. Entonces siempre vamos a fomentar realizar pequeños cambios y a partir de eso construir algo más grande. El principio 6 está referido a hacer hincapié en actividades que sean reforzadores por naturaleza. Esto quiere decir a que las personas, cuando lleven a cabo las actividades en las que las involucremos, pues encuentren en ese contexto natural los reforzadores esperados. Es decir, si vamos a programar el hecho de que tenga un reencuentro o se encuentre con algún amigo o amiga que sea importante para él o ella, pues esperamos que en esa interacción obtenga este reforzador que es la atención de la otra persona, ¿no? Tal vez la comprensión si es que le está describiendo un problema o algo así. A eso es algo a lo que le llamamos que sea reforzador por naturaleza y no tanto un reforzador arbitrario. Un reforzador arbitrario sería la entrega, vamos a poner un ejemplo muy burdo, y es que que le entreguemos un chocolate por sonreír o por iniciar una conversación. Es algo que no es una consecuencia natural en ese contexto. Es un reforzador al que denominamos arbitrario. Y no es que nos peleemos con los reforzadores arbitrarios, pero priorizaremos los reforzadores naturales o las actividades que sean reforzadores por naturaleza. Recurriremos a los reforzadores arbitrarios en el caso de que, y esto sí puede ocurrir, pues la persona está expuesta a entornos que no necesariamente sean muy amables o reforzantes, que eso es algo que también puede pasar. El principio 7 es el hecho de actuar como entrenador. Terapeutas como guiando y trabajando en equipo junto con el consultante en un trabajo muy colaborativo para poder monitorear y programar todas estas actividades. Y el principio 8 insistir en un enfoque empírico de resolución de problemas y reconocer que todos los resultados son útiles. Lo que podría suceder es que como terapeutas estemos expuestos a la frustración si es que en alguna sesión nuestros consultantes llegan y no han realizado pues, la actividad que habíamos planeado en la sesión anterior. Entonces es muy probable que vengan juicios a nuestras mentes y ciertamente podría ser válido. El punto es no dejarnos llevar por estos juicios y más bien adoptar un enfoque empírico de resolución de problemas y saber cómo trabajar desde la evaluación funcional el hecho de que esta persona haya llegado a sesión y no haya podido cumplimentar la actividad que le encargamos o que acordamos. ¿Ok? El principio 9 es no lo digas, hazlo. Todo en consonancia con el principio 1 y 4 de actuar de dentro fuera. Y el principio 10 habla de detectar barreras posibles y reales para la activación. Es decir, como terapeutas, como clínicos, debemos estar constantemente atentos a lo que sucede durante la sesión y a lo que nos reportan las personas para poder identificar si allá afuera en el contexto de las personas hay realmente obstáculos y a partir de eso saber cómo vamos a poder trabajar para pues afrontar con efectivamente estos obstáculos y poder involucrarnos o empujar a las personas a activarse, que es lo que finalmente queremos hacer con toda la intervención. El propósito de la intervención es empujar, vamos a decirlo en esos términos, a las personas a realizar actividades, siguiendo todos estos principios y teniendo la comprensión de cómo funciona o por qué la conducta ocurre así. Creo que esta es una perspectiva muy compasiva y esta es una aproximación terapéutica, pues, que es muy útil y nos sirve mucho a nosotros como terapeutas cuando nos
enfrentamos a problemáticas como la depresión. ¿Ok? Entonces, eso sería todo de mi parte por el día de hoy. Estoy abierto a que desde Facebook o desde Zoom puedan realizarme preguntas. Y aquí tienen mi contacto. Pues muchas gracias y espero que haya algunas preguntillas. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues vamos a esperar unos minutos a ver si se suman por aquí algunas preguntas en Facebook. Por el momento no tenemos nada, pero vamos a dar unos minutitos a que haya preguntas o comentarios. Ya estamos cansados, creo. Ya todos se les agotaron sus preguntas. Ah, sí, mira, tenemos una pregunta de Dani Martínez, que nos pregunta sobre algún libro que puedas recomendar leer para ahondar más en esta metodología en la depresión. ¿Algún libro que tú recomiendas, quizá para iniciar, adentrarnos en? Pues justamente el que tomé como guía para lo del modelo conductual es el libro de Canter, que si no me equivoco se llama Activación Conductual, Refuerzos Positivos para la Depresión o algo así. O sea, buscan activación conductual Canter y muy probablemente encontrarán por ahí el libro. Si igual pueden escribirnos y podríamos por ahí facilitárselo. Sí, ese es un libro muy, muy bueno que tiene justamente capítulos muy breves y muy acotados con cada principio y es muy práctico. 10 de 10. 10 de 10, 10 estrellas. Fer Díaz por acá en Facebook, pues nada más nos regala un comentario, excelente conferencia, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fer. Sí, muchas gracias, Fer. Y pues acá en Zoom, pues nada, anímense a preguntar, a comentar, todavía tenemos unos minutitos antes de cerrar con nuestras conferencias de hoy. Bien. Pues parece que no, Mario. Pues está bueno. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo, por regalarnos también a tu propio centro una hora de conferencia. Y pues también aprovecho para agradecer a todos los asistentes en este primer día de jornadas de conferencias, a quienes estuvieron aquí en Zoom valientemente aguantando hasta esta hora, y pues a quienes también estuvieron siguiendo la transmisión en Facebook, les agradecemos muchísimo su asistencia. Y bueno, pues si no hay nada más, entonces cerramos por aquí el día de hoy y nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana, hora de México, para pues continuar con nuestro segundo día de conferencias que tampoco pueden perderse, van a estar también bastante buenas y con temas muy diversos. Pues muchas gracias, que tengan muy bonita noche y nos vemos mañana.